Este es el tema del día de hoy, cálculo de la probabilidad. Y pues vamos a iniciar planteando primero lo que es un experimento aleatorio y un experimento determinístico. Esto lo tienen en la página número 74. Entonces vamos a revisar primero en lo que consiste un experimento aleatorio. El experimento aleatorio menciona que es aquel en el cual no se puede predecir el resultado. Es decir, que el experimento aleatorio, al repetirse bajo las mismas condiciones, produce resultados diferentes y además no predecibles. Ahora, el experimento determinístico este nos menciona en su definición que es aquel que se puede predecir o calcular su resultado antes de ser efectuado. Entonces, este experimento al repetirse bajo las mismas condiciones produce resultados iguales. Ahora, vamos a analizar el concepto de espacio muestral. El espacio muestral nos dice que es el conjunto formado por todos los posibles resultados del experimento. Bien. Y en base a ello vamos a tener igual lo que es un evento o suceso. Vamos a poner un esquema en el cual vamos a presentar los tipos de eventos o sucesos que se pueden presentar en la probabilidad. Un evento o suceso quedará definido como un subconjunto del espacio muestral. Establecido esto, vamos a tener primero evento simple, evento seguro, y el evento imposible. El evento simple sería el subconjunto
del espacio central formado por un solo punto neutral. Ahora, el evento seguro sería el subconjunto formado por todos los elementos del espacio neutral. Y el evento imposible sería el subconjunto que carece de elementos y correspondería al conjunto vacío. Estos son en sí de los tres eventos o sucesos que podemos tener en probabilidad. Recordemos que esta E se refiere al espacio neutral. Por ejemplo, en su guía nos menciona ya el espacio muestral. Si lanzamos dos dados, uno blanco y otro negro, en el dado blanco puede salir cualquier puntaje del 1 al 6, igualmente en el dado negro. Todos los resultados posibles los podemos graficar en el sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, el conjunto de todos los resultados posibles, ya los tenemos en total, serían 12, 36 resultados. ¿Sí? Serían 36. Entonces, allá quedaría todo ese espacio muestral. Ahora, en el caso del suceso o evento, ahí nos dice en la guía, si lanzamos un solo dado y anotamos el número que aparece en la cara superior, obtendríamos el espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, tenemos los subconjuntos de que sale un número impar, sería 1, 3 y 5, y, y si sale un número mayor que 5, sería el 5 y el 6. Bien, vamos a anotar este esquema para que lo tengan en cuenta. Por favor, anótenlo. Y a continuación ya empezaríamos con el tema de la probabilidad de un suceso. Para que lo puedan anotar. Me comentan apenas ya lo tengan anotado para continuar.
Bien, entonces vamos a arrancar, si ya está anotado, con la probabilidad de un suceso, que está igual en la página 75 de su guía. Y ahí nos habla sobre la probabilidad de un suceso con la regla de Laplace. Nos dice la regla de Laplace, en el caso de que todos los resultados de un experimento aleatorio sean equiprobables, Laplace define la probabilidad de un suceso A como el cociente entre el número de resultados favorables a que ocurre el suceso A en el experimento y el número de resultados posibles del experimento. Así podemos resumirlo en la siguiente fórmula, que es la probabilidad del evento A es igual a los casos favorables de A entre el total de casos posibles. Bien, vamos a presentar esa fórmula. Ahora, partiendo de esta fórmula, en alguna literatura se conocen como espacios finitos equiprobables, es decir, que tienen la misma probabilidad. Y vamos a emplear esto resolviendo el siguiente ejemplo para que apliquemos este caso de la regla de Laplace. Bien, el primer ejemplo nos dice, se lanza al aire una moneda normal 3 veces. Determina la probabilidad de que, inciso A, aparezcan 3 sellos, inciso B, aparezcan exactamente 2 caras. Bien, lo primero que vamos a hacer, en este caso, pues es utilizar alguna técnica de conteo para poder determinar todos los casos posibles. En este caso, pues podemos recurrir a un diagrama de árbol donde veamos los 3 lanzamientos sucesivos de esta moneda y quedaría de la siguiente forma. Tenemos sello y cara. Estos son mis dos primeros resultados posibles en el primer lanzamiento. En el segundo lanzamiento tendremos sello y cara.
Y en el tercer lanzamiento, tendremos sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara. Por lo tanto, los resultados a obtener son sello, 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 cara, sello, cara, sello, sello, cara, 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 sello, sello, cara, sello, cara, 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 sello y las tres caras. Así quedaría establecido, pues, el espacio muestral. Y con este diagrama de árbol, ya con todos esos resultados, el siguiente paso es analizar cuántos casos favorables habrían para cada inciso. Por ejemplo, en el inciso A nos están pidiendo que aparezcan 3 sellos. Observando los posibles resultados, solamente habría una posibilidad de ello. Entonces sería el primer caso. Por lo tanto, la probabilidad de A sería un caso favorable entre 8 posibles. En este caso, expresado en forma fraccionaria, correspondería a un octavo. En su examen, podrá ser que el resultado se les dé en forma fraccionaria o en forma decimal. Un octavo pues equivale a 0.125. Después, en el caso B, nos dice, aparezcan exactamente 2 caras. Tenemos que observar de todos estos, tenemos 1, 2, 3 casos en los cuales aparecen exactamente 2 caras. Por lo tanto, la probabilidad del evento B correspondería a 3 octavos, que expresado en su forma decimal nos daría 0.370. De esta forma ya tenemos la solución para este ejemplo número 1. Por favor, anótenlo, revísenlo muy bien, que no haya dudas. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna anotación en las operaciones? ¿Cómo podemos hacer ese diagrama más rápido? ¿O en el examen hay una fórmula? No, no habría. Este es un desarrollo de diagrama de árbol, así tendrían que hacerlo. No, no podrías sacar pues, los lanzamientos para poder observarlos, como te está diciendo, aparezcan 3 sellos. Tienes que observar cuál es este caso y cuántos habrían en total. Por ejemplo, aparecen exactamente 2 caras, pues tienes que desarrollar los resultados y ya observar que es 1, 2 o 3. ¿Sí? Pues no podemos sacarlo más rápido porque tienes que recurrir en este tipo de casos, en los que es lanzamiento de moneda. Lo más viable para que tengas un orden al momento de sacar todos los resultados, pues es un diagrama de árbol. O sea, no te lleva tanto tiempo realmente. ¿Sí? Porque lo desglosamos, pero ya estudiantes saben que puede ser hasta 4 o 5 lanzamientos, no sabemos. Entonces, en el examen se permite llevar como hojas para escribir operaciones o a realizar los ejercicios. Pues te van a dar algún ejercicio así en el que pues, te pidan tal vez 1 o 2, un inciso casi siempre. O sea, puede ser uno nada más y aparecen exactamente 2 caras. Ah, bueno, son 3 casos, 3 octavos. ¿Listo? O sea, pero tienes que checar cuántos sabríamos. Ahorita vamos a hacer otros casos de dados, vamos a hacer otro caso de combinaciones, donde después ya ampliamos otras herramientas de conteo. No sé si hay alguna otra duda. No, maestra. Bien, terminen de anotar, ustedes me avisan para poner el segundo ejemplo.
Bien, ustedes me dicen si ya está listo. Ahorita vamos a ver un caso de un experimento. Vamos a ver el de una urna con unas pelotitas. Vamos a hacer este para que quede más claro. Ustedes me dicen si ya está listo para que pongamos el segundo ejemplo. Ya está listo, maestro. Bien, vamos a hacer con el segundo caso. Bien, nos dice el ejemplo 2. En una caja se tienen 9 pelotitas marcadas del 1 al 9. Se seleccionan 2 pelotitas al azar y se observan los números que aparecen. Calcular la probabilidad de que los números seleccionados sean, inciso A, pares, inciso B, impares. Bien, tenemos en este caso las 9 pelotitas marcadas. Tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos pelotitas marcadas. Ya estoy poniendo el espacio neutral. Ahora, en esa caja, pues van a seleccionar, en este caso, a 2 pelotitas. Por lo tanto, para poder hacer el cálculo de todos los casos posibles, vamos a emplear combinaciones. En este caso, para los casos posibles, vamos a emplear las combinaciones utilizando los 9 elementos. Voy a seleccionar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para poder hacer el planteamiento de este total, vamos a emplear la fórmula de las combinaciones que es n tomando r, que sería n factorial
entre R factorial por N menos R factorial. Esa es la fórmula la cual empleamos la semana pasada. Entonces, los casos posibles quedarían planteados así. 9 factorial entre 2 factorial por 9 menos 2 factorial. A ver, hagan esta operación, como lo hicimos en la semana pasada, y me dicen cuál es el número total de casos posibles. A ver, ya tienen el resultado de todos los casos posibles. ¿Cuánto da? A ver, ¿hay dudas de cómo realizarlo? ¿Hay dudas? Serían 36 los casos posibles. Así es, son 36. Ahora, los casos favorables para el inciso A, vamos a explicar. Para el inciso A nos habla que son, que nos toquen, en este caso, números pares. ¿Cuáles son esos números pares? El 2, 4, 6 y el 8. ¿Verdad? Entonces, de eso voy a seleccionar dos pelotitas. Entonces, los casos favorables lo vamos a establecer como la combinación de 4 elementos tomando 2. Quedaría 4 factorial entre 2 factorial por 4 factorial. ¿Cuánto nos darían los casos favorables para el caso de los números pares? Serían 6. Serían 6, muy bien. Entonces, la probabilidad del elemento A serían 6/36. Un sexto en decimales equivale a punto 16. Bien, ahora para el caso del inciso B, nos piden los números impares. ¿Cuáles son esos números impares? 1, 3, 5, 7, 9. En total son 5. De esos 5 voy a seleccionar 2. Entonces quedaría combinaciones de 5. Tomando 2 sería 5 factorial sobre 2 factorial por 5 menos 2 factorial. ¿Cuánto daría ahora para los casos de los números impares? ¿10? Serían 10, ¿correcto? Por lo tanto, la probabilidad de este evento B sería 10/36.
10 entre 36 son 5/18. Equivalente en decimal a 0.2772. Y ya queda resuelto este segundo ejemplo. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿De dónde salió el 2? El 2 nos dice, el enunciado dice que selecciona dos pelotitas al azar. Y se observan los números que aparecen. O sea, de las 9 que tengo marcadas, del 1 al 9, voy a seleccionar 2. Y de allá sacamos siempre que fueron 2 seleccionadas, 2 seleccionadas, 2 seleccionadas. Tanto para los casos posibles como para cada uno de los casos favorables de cada instante. No sé si ya queda aclarado. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, vamos ahora a un ejemplo número 3. Ustedes me dicen si ya puedo borrarlo. ¿Les me avisan? Bien. ¿Ya puedo borrarlo? ¿Ustedes me dicen? Sí, maestro. Correcto. Vamos entonces a poner el ejemplo 3 antes de pasar a la sección de los ejercicios de la guía.
Muy bien, nos dice el ejemplo 3. En un lote de producción de un total de 50 piezas, 5 de ellas resultaron defectuosas. Si se toma al azar una muestra de 3 piezas, calcular la probabilidad de que por lo menos una sea buena. Bien, lo primero que tenemos que calcular en nuestro espacio muestral es decir, todos los casos posibles. Estos casos posibles equivalentes al espacio muestral los vamos a calcular mediante combinaciones. ¿Cuáles serían en este caso los parámetros para calcular esa combinación? Bien, nos está diciendo primero que tenemos un total de 50 piezas, entonces serían combinaciones de los 50 elementos, de las cuales se van a tomar 3 piezas. Un total de 50, incluyendo buenas y defectuosas. Todas de ellas vamos a tomar 3. Ese sería el espacio muestral. Entonces, colocamos, de acuerdo a nuestra fórmula de combinaciones, sería 50 factorial sobre 3 factorial multiplicada por 50 menos 3 factorial. Bien, vamos a hacer esa operación. Ustedes me dicen cuál es el resultado de esas combinaciones. Sería 19.000. A ver, ¿cuánto? Sí, 19.600. Correcto, serían 19.600 casos posibles. Correcto. Ahora, analizando la situación planteada, nos dice calcular la probabilidad de que por lo menos una sea buena. Del total de estas 50 piezas, se especifican que tengo buenas, en total 45, y defectuosas 5. Por lo tanto, puedo tener, en este caso, 3 situaciones diferentes. La primera, vamos a plantearla de la siguiente forma. Caso favorable. Quedará, en primera instancia, pues, el primer caso donde tengamos 45 de las buenas, tomando una por las combinaciones de las 5 defectuosas, tomando 2. Este caso lo voy a sumar con el otro que sería que tomemos de las 45 buenas 2 piezas más de las 5 defectuosas la otra. Lo tenemos allá. Entonces, fíjense, 1 y 2 son 3, 2 y 1 también son 3. Y el último caso es que tengamos de las 45 buenas, seleccionar las 3 piezas. Ahí están los 3 casos. Aquí sería multiplicación. Por lo tanto, si queremos colocarlo en su notación factorial, sería 45 factorial sobre 1 factorial por 45 menos 1 factorial multiplicado por 5 factorial entre 2 factorial por 5 menos 2 factorial más 45 factorial
sobre 2 factorial por 45 menos 2 factorial por 5 factorial sobre 1 factorial por 5 menos 1 factorial más 45 factorial sobre 3 factorial por 45 menos 3 factorial. En este caso, pues queda un grupo extenso de operaciones. Vamos a hacerlo. Ustedes me dicen cuáles son los resultados. Ya la suma total, igual lo pueden hacer. Ustedes me dicen cuál es el resultado. Ya para poder hacer luego el cálculo de la probabilidad. A ver, ustedes me dicen si ya tienen la respuesta de toda esta operación. Háganla paso a paso. Sería 2421.497. No. No. En total, nos debe dar 19.590. A ver, vamos a hacer las operaciones para que vean cómo quedaría. Para el primer caso, tenemos 45 factorial entre 1 entre 45 menos 1. Esto nos daría 45. Esto va a ser multiplicado por el otro. Sería por 10. Más. Este 45 factorial entre 2 factorial por 45 menos 2 factorial nos daría 990. Por, en este caso sería 5. El último nos da 14.190. 45 factorial entre 3 factorial. Y entre 45 menos 3 factorial. Aquí serían 450 más 990%.
5 son 4.950. El sumado nos da 19.590. Ya está el resultado, veanlo muy bien. Entonces, con este resultado de los casos favorables y los casos posibles, ya podemos hacer el cálculo de esta probabilidad. La probabilidad de este evento sería 19.590 entre 19.600. Haciendo esa división, tenemos una cantidad de 0.9994. Ese sería el resultado. Por favor, verifíquenlo, que quede muy claro cómo se realizaron las operaciones. Bien, ya verificado este resultado, pues vamos a empezar a resolver los ejercicios de la página 76 y 77 de su guía. Y vamos a empezar a revisar esos enunciados, a dar la explicación de ellos. Ustedes me dicen si ya puedo borrar esta parte. ¿Está listo? ¿Y terminamos de anotarlo? ¿Y verificaron el resultado? ¿Hay alguna duda? Maestro, ¿de dónde salió el 990? ¿Este valor? Sí, Sí, fue de el 5 factorial entre 2 factorial por 5 menos 2 factorial. No, pero es de este 45 factorial, es de aquí. Ese es este, ese es de aquí. 45 factorial entre 2 factorial por 45 menos 2. Voy a poner el cociente para que lo vean cómo queda. Y nos da el valor de 990. Ahí está. Ahí está bien. Si lo colocas así, 45 factorial
Nos da los 990. ¿Sí? Ay, sí, sí, ya vi. Este es este valor. Y este nos dio 5. Y el último 14.690. Entonces aquí es 10. Aquí es 40. Está ordenado. Son los 3 casos. Y al final, pues sumamos todos para obtener el 19.590. Bien. Entonces vamos a arrancar con los ejercicios. Ya quedó todo preparado. Vamos entonces. Bien. Entonces vamos a resolver los ejercicios que están en la página 76. Nos dice el primer ejercicio. De una urna que contiene 2 bolas amarillas y 3 bolas blancas, se extrae aleatoriamente una bola. Determine la probabilidad de que la bola sea amarilla o blanca. Bien, vamos a colocar primero, pues, todos los casos posibles. En este caso, tenemos, pues, la información que nos dan. Son amarillas y blancas. De amarillas, tenemos en este caso 2. Blancas, 3. En total, pues son 5, de las cuales se va a extraer una. Por lo tanto, mis casos posibles serían 5. Para el inciso A, que nos está pidiendo que sea amarilla. En este caso, la probabilidad de este evento serían 2 que tenemos de las 5 en total. Por lo tanto, serían 2 quintos, que expresado en decimal sería 0.4. Vamos al inciso B. Aquí ya nos están pidiendo que se trate de una bola blanca. Aquí en este caso tenemos 3, un total de 5. Entonces, el resultado son 3 quintos, que son un total de 0.6. Tenemos las 2 primeras respuestas. ¿Sí está claro el planteamiento? Es dependiendo de las bolas que te den y se divide entre el número total, ¿no? Así es, son casos favorables entre los posibles. Bueno, casos favorables son 3, posibles son 5. Este ejercicio es muy sencillo, el primero. Bien, ahora el número 2 nos dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 resultados iguales al lanzar 2 dados al mismo tiempo? Aquí ahora estamos lanzando 2 dados y hay que sacar todo el espacio muestral. ¿De qué forma se hace? Vamos a apoyarnos en este caso
un esquema donde veamos los resultados de lanzar estos dados. Bien, colocamos este cuadrado, el cual nos va a servir de guía para tener los resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, observando cuáles son esos resultados, 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6. En total, tenemos 36 casos posibles que están aquí en el esquema. Tantos casos posibles es igual a 36. Después, nos dicen allá, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos resultados iguales al lanzar dos dados al mismo tiempo? Tienen que ser iguales. Entonces, ¿cuáles son estos resultados? Tenemos aquí 1 y 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. En total tengo 6 posibles resultados. Son casos favorables. Por lo tanto, la probabilidad de este evento sería 6/36, que significa un sexto, e igual en decimales a .1665. Quedaría el análisis para este segundo caso. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Ninguna duda, maestro. Muy bien, terminen de anotarlo y pasamos al ejercicio número 3. Bien, el ejercicio número 3 nos dice, de un lote de 40 artefactos, se observan que 25 son buenos, 10 están dañados, el resto presentan daños importantes. ¿Cuál será la probabilidad de que al sacar dos artefactos al azar resulten buenos? Vamos a hacer un esquema donde tengamos cuáles son esos artefactos con los cuales vamos a estar trabajando. Tenemos en este caso, vamos a poner un pequeño esquema, de los 40 artefactos, contamos con 25 buenos, 10 están dañados y el resto presentan daños importantes. Si yo tengo aquí 35, me faltarían 5 para tener el total de los 40. Ahora, con esos
artefactos, nos están preguntando cuál es la probabilidad de que al sacar dos de ellos resulten buenos. Entonces, lo primero que voy a calcular son los casos posibles, apoyándome con las combinaciones. Sería la combinación de 40. Voy a seleccionar un total de 2 artefactos. Por lo tanto, sería 40 factorial entre 2 factorial por 40 menos 2 factorial. ¿Cuál sería el resultado entonces de los casos posibles? A ver, ¿cuánto da entonces esta combinación de 40 tomando dos elementos? ¿Es 780? Sí, es correcto, muy bien, 780 casos posibles. Ahora, para sacar los casos favorables, está mencionando que sería, en esta situación, sacar de los dos artefactos y que resulten ser buenos. Entonces, serían combinaciones de los 25 que son buenos, elegir dos, sería 25 factorial entre 2 factorial por 25 menos 2 factorial. ¿Cuánto daría? Sería 300. Así es, daría 300. Por lo tanto, la probabilidad de este evento sería 300 entre 770. Lo podemos expresar en notación decimal como 0.3843. Quedaría el resultado. ¿Hay alguna duda? Bien, vamos a revisarlo, por favor, anótenlo.
Bien, vamos a pasar entonces al ejercicio 4. Y en el ejercicio 4 nos dice, una caja contiene 4 bolas blancas, 3 rojas y 2 azules. Si se extrae 3 bolas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna sea roja? Bien, vamos a hacer el siguiente planteamiento. Quedaría de la siguiente forma. Primero, pues sabemos que son 4 bolas blancas, 4 rojas, 3 y azules, 2. Y nos dice primero, para sacar, en este caso, 3 bolas, los casos posibles, serían las combinaciones, en total de que son 9. De esos 9 vamos a elegir 3. Por lo tanto, queda 9 factorial entre 3 factorial por 9 menos 3 factorial. ¿Cuánto daría entonces los casos posibles? Sería 84. Correcto, son 84. Y ahora los casos favorables. Pues de esas que tenemos para seleccionar, nos menciona ya que ninguna sea roja. Entonces solo me quedarían 4 y 2, 6 disponibles. Serían combinaciones de 6 tomando 3 elementos. Sería 6 factorial entre 3 factorial por 6 menos 3 factorial. ¿Cuánto nos daría entonces? Los casos favorables. Entonces, combinación de 6 tomando 3. Eso nos da 20. 20. Entonces, ya podemos hacer el cálculo de esa probabilidad. Sería la probabilidad de este evento igual a 20 entre 84. En notación decimal, se expresaría como 0.2381. Ya queda este resultado para el ejercicio número 4. Bien, vamos entonces al ejercicio 5. Y nos dice lo siguiente, el ejercicio 5. Tenemos allá, ¿cuál es la probabilidad de que al ordenar una línea, en una línea, 4 hombres y 2 mujeres, estas quedan siempre juntas? Entonces allá tenemos un total de 6 personas a ordenar. Ahora ya no serían combinaciones porque se debe establecer un orden. Entonces sería
calculando permutaciones. Vamos a hacer el planteamiento. Entonces, para este número 5, lo primero que vamos a hacer es calcular todos los casos posibles. ¿De qué forma se hace? Bien, lo primero que tenemos que establecer es que serían las permutaciones de las 6 personas. Y si recordamos, al tener permutaciones de 6 elementos, lo podemos manejar de dos formas. Antes lo hacíamos igual con nuestra fórmula, la cual establecimos la semana pasada. Que nuestra fórmula para permutaciones era n factorial n menos n factorial. Y sucedía algo en el momento en el que teníamos permutaciones de n por n elementos. Esto equivalía a la notación n factorial. Es decir, que esto puede ser efectuado como 6 factorial. ¿Qué significaba en este caso el 6 factorial? El 6 factorial es multiplicar por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Esto nos da 720. Esos son mis casos posibles. Ahora, para hacer la determinación de los casos favorables, allá nos mencionan que tienen que estar las dos mujeres siempre juntas. Por lo tanto, tenemos que plantearlo como permutaciones primero para los hombres, las 4, por las permutaciones de las mujeres. Esto también puede ser expresado en su notación factorial. Sería 4 factorial por 2 factorial. Que sería 4 por 3 por 2 por 1 por 2 por 1. Que en total nos daría 48. Por lo tanto, la probabilidad de esta situación sería 48 entre 720. Por lo tanto, al simplificar, 48 entre 720 nos da un resultado de un quinceavo o 0.06610. Ahí está el resultado. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Aquí estamos No, recordando maestra, ninguna. mutaciones, cómo se establecía. Y es otro método de conteo, dependiendo del planteamiento que ustedes den. Ustedes ya determinarían si es diagrama de árbol, permutaciones, combinaciones. Pueden hacer un esquema como el de los dados que les mostré igual. Muy bien. Terminen de anotarlo para que pasemos al número 6.
Ustedes me dicen si ya terminaron de anotarlo para poner el siguiente caso. Ya, maestro. Vamos entonces con el número 6. Y ahora, como ya tenemos un poquito más de práctica y ustedes ya entendieron pues, el planteamiento de la operación, vamos leyendo. Como saben, pues estuvimos viendo ya pues la forma de hacerlo más breve. Ahorita vamos a plantearlo a partir del enunciado. Dice, en una oficina trabajan 4 hombres y 2 mujeres. Si se eligen 2 representantes, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean hombres? Bien, tengo en total 4 hombres y 2 mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener casos de combinación y vamos a tener que elegir a una representación de 2 elementos. Entonces, la probabilidad lo vamos a plantear así ya directo. La probabilidad de este evento es igual. Los casos posibles serían las combinaciones de las 6 personas que hay disponibles. Elegir a 2. Esos son los casos posibles. Los casos favorables. Aquí vamos a tener que nos piden que sean ambos hombres. Entonces, de los 4 hombres, elegir 2. Por lo tanto, quedaría así. Sería 4 factorial entre 2 factorial por 4 menos 2 factorial dividido entre 6 factorial sobre 2 factorial por 6 menos 2 factorial. Hay que dividir esta parte. Ya podemos sacar directa esa probabilidad. Bien, ¿cuál sería el resultado de esa probabilidad? O si quieren darme primero el valor, aquí arriba y el de abajo. El denominador, ¿cuánto daría? ¿Cuánto nos da esta parte? Primero, ¿cuánto da? ¿Da 6? Correcto, son 6. Y en el denominador, 15. ¿cuánto sería? 15. Entonces son 6 quinceavos. Lo podemos expresar también en su notación decimal. Que sería 0.4. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Quedó claro? Anótemos y ahorita pasamos al número 7. Y ya vamos a hacer el tratamiento un poquito más directo. Dice en el número 7. Dice, Lucio debe tomar un jugo surtido de al menos 2 frutas escogidas entre piñas, papayas, fresas, pera y plátano. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugo contenga papaya en los ingredientes? Vamos a hacer el análisis de este número 7 de la siguiente forma. Voy a poner aquí abajo. Bien, si observamos, pues tenemos 5 frutas a elegir, de las cuales nos sirven, en este caso, mínimo 2 para preparar un jugo.
Entonces, los casos posibles serían usar primero las 5 frutas. Combinaciones 5 de 5, más utilizar de las 5, 4 frutas, de las 5 seleccionar 3, de las 5 seleccionar 2. Esos son todos los casos posibles. Ahora, los casos favorables, como ya nos dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de que el cubo contenga papaya en los siguientes ingredientes? O sea, ya afirmamos que tenemos papaya, entonces serían 4 frutas para hacer las variaciones. Entonces, incluiríamos combinaciones de 4, 1, más combinaciones de 4, 2, más combinaciones de 4, 3. Así quedaría el planteamiento. Entonces, los valores de notación factorial quedaría así. 4 factorial sobre 1 factorial por 4 factorial. Esto más 4 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 2 más 4 factorial entre 3 factorial por 4 menos 3 factorial más 4 factorial entre 4 factorial por 4 factorial dividido entre todos esos casos posibles. 5 factorial entre 5 factorial por 5, 5 más 5 factorial sobre 4 factorial por 5 menos 4 más 5 entre 3 factorial por 5 menos 3 más 5 factorial entre 2 factorial por 5. Así queda el planteamiento. Entonces, hagamos el cálculo y me dicen cuál sería el valor ya de la probabilidad para este número. Si quieren, primero que calculen todo esto, me dicen cuánto vale, y después el de aquí para hacer ya la división. Ustedes me avisan si ya tienen algún resultado. Lo coloquemos aquí y hagamos la división. Háganlo paso a paso.
Maestro, daría 14/25. A ver, en el de aquí arriba nos debe dar 15. Y abajo son 26. Dar 15, 26 avos. Vamos a corroborarlo. Porque este primero nos debe dar 4. Este de aquí nos debe dar 6. Este de aquí nos da 4 y el último nos da 1. Son 4 más 6, 4 más 1, son 15. El de aquí nos debe dar 1, el de aquí nos debe dar 5, el de aquí son 10, y el último también 10, entonces son 26. Maestro, ¿Sí? ¿Sí dio el resultado? ¿Quiere corroborar? ok. Sí, dio. Ok. Entonces, lo podemos expresar en notación decimal, serían 15 entre 26, son punto 57. Ahora qué ojito. La probabilidad es punto 5769. A ver, ¿hay alguna duda? ¿Algún otro comentario antes de continuar? No entendí muy bien el planteamiento del problema. Ok. ¿Qué nos está diciendo? Se supone que tiene 5 frutas disponibles. De esas 5, nos dice ya que debe preparar su jugo surtido de al menos 2 frutas. En los casos posibles, sería que seleccione las 5 frutas, que seleccione 4 de las 5, que seleccione 3 de las 5 y por lo menos 2 de las 5. Esos son mis casos posibles. Ahora, en los favorables, nos dan el planteamiento que dice, ¿cuál es la probabilidad de que el jugo contenga papaya en los ingredientes? O sea, ya tenga un ingrediente que es papaya, ya entonces solo nos quedan 4 para escoger. Tenemos que de los 4 yo agarro uno más. Ya tengo papaya más un ingrediente. Después, 4 más 2, ya tengo la papaya más 2 ingredientes más, ya son 3. Después aquí tengo papaya más 3 ingredientes, ya son 4. Después que yo tenga la papaya más 4 ingredientes, ya serían los 5. Entonces, estos cálculos me darían al sumar los casos favorables, que en total son 5. Y lo dividimos entre los 26. ¿Está claro? Entonces, tenemos los 5 frutos. ¿No? Papaya, vamos a ver lo que son. Piña, papaya. Fresa. Pera y plátano. O sea, con estos ingredientes se debe preparar un jugo con por lo menos 2 de ellos. Entonces, por esa razón, podemos tener desde 5 hasta 12 aquí en los posibles. En los favorables nos descartan que ya la papaya es utilizada y se debe combinar con las otras 4. Por eso son 4 y una fruta, 4 de 2 frutas, más la papaya, 4 más 3 y 4 de la 4. No sé si ya queda aclarado. Sí, maestro, gracias.
Muy bien, anótenlo. Ahorita vamos a hacer el número 8 ya para terminar el día de hoy. Bien. En el ejercicio 8 nos dan el siguiente planteamiento. Dice, se lanzan 3 dados simultáneamente. ¿Y cuál es la probabilidad de que la suma resulte impar? Bien, primero que nada, nos están diciendo que va a ser un lanzamiento de a 3 dados. Por ejemplo, tenemos dado 1, dado 2, dado 3. ¿Qué resultados podemos obtener? 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Pero esto continuaría, ¿sí? Volviendo a lanzar este dado, volviendo a lanzar este, combinando los resultados igual aquí. Todos los casos posibles se deben de, en este caso, al final, sumar. 1, 1 y 1 nos da 3. 2 más 2 más 2 más 2 nos da 6. 3 más 3 más 3, 9, 4 más 4 más 4, 12, 5 más 5 más 5, 15, 6, 6, 6, 15. Si quiero sacar todos los casos posibles, yo sé que puedo combinar los 6 resultados con los otros 6. Entonces sería 6 por 6 por 6. 6 al cubo. Que son 216. Y si observo primero estos 3 casos, esos 6 primeros casos, puedo decir que obtengo resultados impares, 3, 9, 15. O sea, por cada 6 resultados hay 3 pares y 3 impares. ¿Qué quiere decir eso? Que es la mitad. Por lo tanto, si tengo 216 casos, el total de casos favorables sería la mitad de 216, que son 108. Por lo tanto, la probabilidad de que al hacer todas estas sumas de los 3 lanzamientos, que tengamos un resultado impar, sería 108 entre 216, lo cual nos da un resultado de un medio o 0.5. Ustedes hicieran todo el desarrollo y cuentan cuántos resultados hay pares y impares, van a encontrar esta relación, que siempre es la mitad par y la mitad impar. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda con este caso? En este caso, maestra, ¿por qué 6 por 6 por 6? Porque son 3 dados. Cuando tú lanzas un dado, pues tienes 6 resultados. Después otros 6, después otros 6. Se deben de multiplicar, ¿sí? Porque en total yo puedo tener 216. Yo tengo la lista de estas. Por ejemplo, coloco 1, pero ahora invierto los números 6, 5, 2, 5, 3, 4 y así. Se van generando otros resultados. Aquí puedo tener otra vez 1, 2, 3 nuevamente. Y ya son otras sumas. Si te fijas, son 1 más 6 más 1 son 8. 2 más 5 más 2 son 7
y 2, 9. 3 y 4, 7. Más 3 son 10. Así te vas. En total serían 216 resultados distintos. Ok, maestro, gracias. Muy bien. Entonces, de tarea les voy a dejar los ejercicios 9 y 10 para que ustedes analicen. Y ya la siguiente semana vamos a continuar con otros casos de probabilidad. Vamos a ver probabilidad condicional, teorema de Bayes. Vamos a ver igual la distribución de probabilidades. Son casos que igual les pueden plantear en el examen. Por mi parte sería todo el día de hoy. Espero que pues haya quedado comprendido un poquito más de este tema. Y nos estamos viendo el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana, chicos. Nos vemos. Bueno, maestro, igualmente. Cuídense. Bueno.